Qué sorprendente que cuando quieres vivir muchos años no necesitas ni una dieta específica ni hacer ejercicio. Vamos a empezar. Bienvenidos al podcast de Alejandro Ariza, afamado conferenciante inspiracional con más de 30 años de exitosa trayectoria internacional, autor de 14 libros de superación personal y autoayuda, médico cirujano, terapeuta y empresario. ¡Empezamos! ¿Qué hacen los que viven más de 100 años? Bienvenido a el episodio 193 del podcast de Alejandro Ariza. Y bueno, antes de que te dé un calambre cerebral por la manera en que abrí el episodio, por lo menos las personas que viven más de 100 años no hacen una dieta de las clásicas, la dieta Atkins, la dieta paleo, la dieta cetogénica, ni tampoco hacen ejercicio así como lo conocemos acá, en este lado del planeta, en Occidente, en Latinoamérica, en donde, bueno, hay que ir al gimnasio, rutinas dinámicas, no, nada de eso. Claro que se mueven y claro que comen de una manera especial, pero no como nosotros lo conocemos. He de platicarte que hace unos días estaba yo investigando acerca de varios temas porque tengo en mente hablar acerca de una filosofía oriental en donde se habla acerca de esta pasión por levantarse por las mañanas y tener un propósito, un sentido. Estaba yo investigando ese tema. A rato te hablaré un poco más de ello. Y así fue como, pues, ya sabes, ¿no? Un video te lleva a otro, un blog te lleva a otro, un libro te lleva a otro, un análisis, una entrevista, y llegué a conocer a un tipazo, el señor Dan Buettner. Él es becario de National Geographic en los Estados Unidos y autor de varios bestsellers en el New York Times. Él es explorador, educador, autor, productor, narrador y orador público, y de hecho condujo un documental y lo coprodujo, que fue ganador de un premio Emmy y tiene 3 récords Guinness de ciclismo de resistencia. Bueno, con esto te hablo de que es un tipo bastante sensato. Lo invitan a dar una plática hace muchos años, hace quizá en mis cálculos más de 20 años o por ahí, a estas TEDx. Y él habla precisamente sobre sus investigaciones. Su vida la dedicó a investigar qué es lo que hace la gente más centenaria. Y aquí empezamos, déjame platicarte con todo lo que investigué de él y quiero compartirte hoy porque me ha pegado mucho ahora que estoy tan consciente de cómo pasa la vida y cómo nos confronta a veces la vida con personas ya octogenarias, ya casi centenarias, y observas cómo un estilo de vida es lo más revelador. Y esto no es para animarte a hacer cosas para vivir más de 100 años, porque ya espero yo platicarte al final de este episodio que tendrá sus implicaciones incluso económicas y disciplinarias en cuanto a tus finanzas, si es que vives más de 100 años. Hay gente que ya está angustiada viviendo lo que lleva de vida. Imagínate vivir hasta los 100 años. Bueno, pero aquí algo que me llamó la atención en el terreno eminentemente biológico es que hay un estudio danés que estableció que solo alrededor del 10% del tiempo que vive una persona promedio, dentro de ciertos límites biológicos, está dictado por nuestros genes, pero el otro 90% está dictado por nuestro estilo de vida. Oye, qué interesante, porque normalmente la medicina, los tratamientos, la farmacología trata de modificar mucho ese miserable 10%, tratando de modificar incluso hoy los telómeros de los genes con ciertas sustancias que, bueno, la gran sorpresa es que más nos ayuda a vivir el estilo de vida que otra cosa. Y de hecho, en mis investigaciones también supe de otro célebre investigador, Aubrey de Grey, que dio una frase bellísima: una estrategia a corto plazo es una batalla perdida. Y precisamente hablaba sobre la injerencia que tienen los geriatras muchas veces cuando llegan ya en una etapa muy avanzada de la persona, que si se descuidó, pues tratan de hacer hasta lo imposible con muy buenas intenciones, pero sin lograr grandes mejoras, porque bueno,
el estilo de vida siempre va a ganar sobre lo que la ciencia médica puede hacer en los últimos años de vida. Y de hecho, yo que estoy pasando una etapa, bueno, te lo confieso, sigo pasando una etapa muy desafiante. Tengo a mi mamá un poquito delicada y aún así, a sus 87 años, pues ya rebasó por mucho el promedio de edad de la mujer latina. Y cuando yo estaba precisamente analizando cómo es que ha llegado tan lejos, mi mamá siempre fue muy, muy rutinaria en sus vidas en cuanto a comer a una hora, desayunar a una hora. Tenía amigas de toda la vida y las únicas que tenía y se conservaron muy bien. Todo eso tiene que ver porque ahora que estudio las investigaciones de Dan Werner, pues de verdad nos deja mucho que analizar porque yo no sé si estás de acuerdo conmigo, alrededor de vivir bien, saludable y lograr cierta longevidad, hay mucha confusión. Hay mucha confusión porque ya sabes, conviene correr maratones o hacer yoga, o debo de comer carne o una dieta vegetariana, o debo tomar suplementos que me ayuden o no, y si sí tomo suplementos, ¿cuáles? ¿Qué hay acerca del perfil hormonal de cada quien o de la influencia del resveratrol y tomar vino tinto, etcétera? Aquí es interesante ver que en todas las recomendaciones que incluso yo mismo he dado como médico a lo largo del tiempo, de repente dices, sí, ¿dónde encaja la espiritualidad? ¿Dónde encaja en una mayor longevidad el propósito de vida? ¿Y cómo socializamos? Bueno, pues la gran sorpresa es que tiene una relación que incluso a mí me sorprendió cuando estudio todo lo que este investigador del National Geographic hace, y sobre todo porque se asocia con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y así tienen una visión bastante clara. Y no es que den recomendaciones y hoy te las comparta aquí. Aquí lo que quiero compartirte es algo que a mí me impresionó. No son recomendaciones, son hechos fenomenológicos. Fíjate, en el mundo encontraron 4 zonas en donde viven las gentes más longevas y simplemente fueron a observar cómo viven y nada más. Eso es todo, no te dicen hágale usted así para lograr esa edad. No, 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 no. Te platican, mira, así viven. Eso es todo, ya tú saca tus conclusiones. Y se me hizo muy revelador. Y por supuesto que yo te voy a dar algunas recomendaciones al final de este episodio, precisamente luego de lo que se observó en estas comunidades tan longevas a lo largo y ancho del mundo. Pero bueno, aquí se trata, primero, ¿qué te parece que empecemos? Porque me gustó mucho la investigación que hice, modestia aparte, y me gusta muchas veces empezar también desmitificando lo que muchas veces se nos ha dicho y hay que de verdad quitarlo de nuestras creencias. Yo creo que la primera idea, que sin duda es un mito, para aquello de vivir más de 100 años, es que, por ejemplo, existe el mito de que si tú te esfuerzas y te preparas para vivir más de 100 años, lo podrías lograr. Eso es falso. Eso es falso. Más o menos 1 de cada 5,000 personas, por lo menos en este estudio, en los Estados Unidos, vive más de 100 años. O sea, las probabilidades de vivir, por más que te esfuerces y hagas tus dinámicas y tu antioxidante y tus suplementos y tu vida saludable y tu ejercicio, son muy bajas. Y aquí es muy interesante ver que por más que tú quisieras vivir mucho tiempo, yo creo que se trata de vivir mejor el tiempo que esté designado. Y viene a mi mente también algo que, pues por supuesto que conforme vas creciendo te van preocupando esos temas, ¿no? La muerte. Hace años yo leía algo de filosofía zen, en donde, ya sabes, el gran maestro iluminado de repente, de un momento a otro, murió. Así, en un instante, casi dijo, bueno, llegó el momento, se acostó y murió. Así, en segundos. Por supuesto que a todo mundo nos gustaría morir de esa forma. Se encontraba el gran maestro, este ser iluminado, todavía dando alguna cátedra con sus discípulos, cuando de repente dijo, ha llegado el momento, se recostó plácidamente, te repito, y en segundos murió.
¿Cómo es esto? Bueno, pues, la gran sorpresa es que de lo que yo leí hace años, que lamento decirte que en este instante, lo leí hace tantos años que no recuerdo exactamente la fuente, pero sí lo leí y te lo platico aquí, me sorprende que el maestro afirmaba que cualquiera podría y debería morir de esa forma, desprenderse así del cuerpo, así de sencillo, sin dolor ni queja, sin enfermedad de por medio. Lástima que para ello se requiere un estilo de vida que, bueno, creo que de sobra está decir que a muchos nos falta ese estilo de vida y por eso se sucede la enfermedad y la tragedia y ese tipo de cosas que, bueno, son hábitos. Entonces, pues yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero pareciera que la escuela, las costumbres, hasta tradiciones familiares, ideas muy calladas pero muy practicadas, nos prepara la vida, la escuela, la familia, el sistema, nos prepara para el éxito y sobre todo también la procreación, pero no nos preparan para vivir bien y ser longevos. Una vez más, la falta de información. Y digo el éxito de manera muy subjetiva, ya he aquí producido otros episodios en donde hablo al respecto. Pero sí, la idea está enquistada que casi la vida vale la pena solamente si logras. Y es una carrera de la rata. Me acuerdo hace años cuando hacía yo negocios de multinivel, que los multiniveleros, por supuesto, que criticaban a los que trabajaban en la carrera de la rata porque no salen de un esfuerzo constante de ir a trabajar para ganar dinero y no viven la vida. Y ya que lo ves, y lo digo con todo respeto, si alguien multinivelero me está escuchando aquí, el multinivel también es otra carrera de la rata, un poquito distinta, pero sigue siendo igual y te venden la idea de que tú puedes más y mejor y logra y alcanza la meta y ahora ve por el diamante, ahora ve por doble diamante y ahora ve por el director 3 y ahora por el 9 y el 15 y por fin es que nunca acabar. El mensaje es que nunca te sientas en paz y tranquilo y sereno con tu vida, siempre persiguiendo el éxito. Siempre la carrera de la rata. Y vamos a ver que en estos centenarios que hoy analizo, fíjate que, pues no, ellos no. Lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, seguimos un poco esto de desmitificar, ¿no? Desmitificar, ya vimos el primero. Y bueno, quizá hay otro mito en donde se dice que si llevas una alimentación súper saludable y haces mucho ejercicio, vas a lograr vivir muy bien y muchos años. Falso. Tú y yo ya hemos visto personas deportistas que jugando fútbol en pleno campo caen muertos. Entonces, pues también al mismo tiempo hemos visto que personas que fuman y que toman y que viven de verdad arriba de los 80. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cumple? Bueno, pues porque este segundo mito lo llamaré el mito de que existan tratamientos o estrategias para ayudar a retrasar, revertir o incluso detener el envejecimiento. Esto es falso. No existe ni suplementación ni nada que lo pueda lograr. Entonces, digo, por nombrarte estos dos primeros mitos que para mí son suficientes porque podríamos desprender mucha carnita analizando cada uno de ellos, pero por obvio de tiempo lo dejaré así. Aquí lo interesante es ver, entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la gente esa que vive más de 100 años? Pues, ¿qué te parece que lo analicemos después de un breve corte? Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte.
Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bien, ya estamos de regreso en el episodio 193 del podcast de Alejandro Ariza. ¿Qué hacen los que viven más de 100 años? Algo que me ha llamado la atención investigar a últimas fechas y bueno, déjame continuar. Hay 4 zonas que este investigador encuentra en el mundo en donde viven las personas más longevas y una de ellas está en Italia, a 125 millas de la costa. En Italia, en una isla llamada Cerdeña. Y ahí la gran sorpresa es que es una pequeña población de apenas de 1 millón de personas, pero lo interesante es que las personas más longevas no viven ahí, sino solamente en las tierras más altas, en una área, una provincia de Nuoro. Y aquí lo interesante es que son personas que llegan a más de 100 años, pero no tan solo llegan, pero alerta, lo hacen con un vigor extraordinario. De verdad, lugares en donde parecieran algunos con comportamiento de niños de 102 años que todavía andan en bicicleta, cortan leña y hasta juegan entre ellos para vencer ahí jugando unas venciditas con tipos de 60 años. De verdad, es muy impresionante. Y cuando estaba yo analizando pues los datos que recibí de cómo suele vivir la gente en esta parte del mundo, pues la gran sorpresa es que es una tierra ahí en esas partes tan altas un tanto cuanto infértil y por eso la mayoría de los habitantes, fíjate, son pastores, lo que los obliga a tener cierta actividad física regular y de baja intensidad. Alerta, aquí ya se asoma una señal en donde la gente se mueve. Nunca dije van y hacen ejercicio. No, dije actividad física regular y de baja intensidad por su necesidad de ser pastores. Y su dieta también se observó, su alimentación, para no generar un calambre con la palabra dieta. Su alimentación se basa principalmente en plantas. Y sobre todo con aquellas que pueden, pues precisamente, transportar. También se ha visto que en esa zona se les ocurrió hacer un pan de trigo integral, pero sin levadura, y es duro ese pan, y también de vez en cuando toman queso, mucho queso hecho de animales alimentados con pasto, y esto hace que ese queso tenga un alto contenido de ácidos grasos omega 3 en lugar de los omega 6, que muchas veces vienen de alimentos con maíz. Comen muy pocos animales, prácticamente nada, y toman mucho vino, un vino muy especial, que ahora ya estoy yo hasta en la búsqueda de ese vino que tiene 3 veces más polifenoles que cualquier otro vino conocido en el mundo. Se llama Conenó, el tipo de uva. Y bueno, pero aquí lo interesante es que cuando este investigador observó el verdadero secreto de cómo estas personas tan longevas tienen quizá para vivir, es la forma en que organizan su sociedad. ¿Qué tal? Y lo más interesante es que tienen amigos y de verdad que tienen una filosofía en la cual se valora mucho y se enarbola llegar a ser longevo. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos también, obviamente, se valora mucho la juventud y tú ves de repente toda la publicidad para vender cualquier tipo de cosas. Gente joven, alrededor de los 24 años a 30 años, en donde pieles perfectas, una salud perfecta. En cambio allá, la publicidad, de verdad, pósters espectaculares en donde se festeja al nuevo centenario, quien llegó a más de 100 años. Y es muy interesante que en esa parte tan alta de esa isla en Italia, las personas longevas, mientras más patrimonio tengan y más sabiduría tengan,
todavía más espectacular en los bares de Cerdeña. En vez de ver calendarios con personas en trajes de baño, ves calendarios con la foto del centenario del mes. O sea, imagínate el orgullo que hay cultural acerca de... Es otro mundo, es otro mundo. Y otra cosa es que resulta que no tan solo es bueno para los papás de los ancianos que tengan a sus familiares cerca, sino que se vio que incluso personas tan longevas, papás de ancianos, estamos hablando de los centenarios, se sienten bien por tener una relación muy cerca con su familia, y de alguna manera este investigador revela que hasta viven 6 años más, tan solo por convivir con 2 o 3 generaciones abajo de ellos. Es una emoción muy grande. Y también fue muy interesante que, por ejemplo, vamos a otra parte del planeta en donde también se encontró una enorme cantidad de personas centenarias. Vamos ahora a Japón, al sur de Tokio, en el archipiélago de Okinawa. Okinawa es en realidad 161 pequeñitas islas. Sin embargo, ahí, en este archipiélago, hay una longevidad sorprendente, sobre todo de mujeres. Y aquí lo interesante es que se vuelven a dar fenómenos muy interesantes. Viven muchos años y cuando mueren, la mayoría mueren mientras están dormiditas rápidamente y a menudo después de alguna actividad sexual. Increíble, pero así fue lo que revela esta investigación. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen aquí en Okinawa? Bueno, la verdad, las enfermedades crónico-degenerativas que caracterizan, por ejemplo, a Estados Unidos y México, allá casi no existen, o tan solo lo vive una quinta parte, como el cáncer de colon o cáncer de mama. Lo que es tan común oír de este lado del planeta, allá casi no. Y bueno, ¿cómo suelen vivir? Bueno, para fines prácticos de un breve episodio, una vez más, una dieta basada en plantas, llenas de vegetales muy coloridos. Comen más tofu que normalmente aquí de este lado del planeta. Y algo que me resultó muy impresionante en mi reflexión, en mi investigación, es que es más importante que lo que comen es cómo lo comen. Oye, qué interesante que desarrollaron ya como una cultura, o sea, ya es inconsciente, ciertos tipos de hábitos para no comer en exceso. Por ejemplo, tienen platos muy pequeñitos. Y eso hace que de verdad, pues a lo largo de toda la vida, consuman muy pocas calorías. Son platos pequeñititos y además de que el plato es pequeño, sirven poco. Ya te imaginarás. Nada más contrástalo con la cultura estadounidense, que también influye en México, en los megaplatos de los restaurantes de autoservicio, que te coma todo lo que pueda por $1 casi, ¿no? Ahí ves las diferencias. De verdad, comer en exceso o comer incluso sin hambre, creo que tú y yo hemos vivido eso. ¿Cuántas veces hemos comido sin hambre, pero el placer es muy grande, pues sigamos echándole fruta a la piñata? Y allá no. Allá de repente, yo no sabía, pero han todos adquirido como parte de su cultura un refrán que tiene creo que 3000 años de antigüedad, inventado por Confucio. Creo que se pronuncia Hara Hachibu. Y lo que significa es: recuerda dejar de comer cuando tu estómago esté lleno a un 80%. O sea, quédate con un poquito de hambre. Bueno, en medicina se tarda aproximadamente, hemos visto, media hora más o menos en que llegue al cerebro la sensación de saciedad. Y por eso también comen despacio, para dar el tiempo a que llegue esa sensación de suficiente, y hacen caso a lo que su cuerpo les dice, suficiente. Pero ya sea en Cerdeña, allá en Italia, como en Okinawa, hay algunas construcciones sociales. De verdad que a mí me impresionó, Alejandro Ariza, me impresionó que se asocian con la longevidad. Mira, algo que sabemos y a veces es difícil aceptar es lo siguiente: el aislamiento
mata. Hace unos 30 años, de alguna manera se ha investigado aquí en National Geographic que el estadounidense promedio, y podré yo extenderlo a México, tenía a lo largo de su vida 3 buenos, pero buenos amigos. Hoy, a principios quizá de siglo, el promedio cambió y ahora es un amigo. Un amigo. En cambio, si tuviste la suerte de nacer en Okinawa, naces en un sistema en el que automáticamente tienes media docena de amigos con los que viajas por la vida. Allá le llaman moai. Si estás en una moai, es como una comunidad en la que de verdad se hace un compromiso de vida para permanecer juntos y es hermosísimo que si las cosas van mal, un niño se enferma, tu padre muere, dentro de esta comunidad siempre tienes a alguien que te va a respaldar y eso lo sabes desde siempre. Imagínate llegar sin el estrés que aquí, por ejemplo, en Latinoamérica vives y la jubilación y ahora y el retiro y qué vas a hacer cuando seas viejo. Oye, eso allá no se toca. Ese tema no se toca porque desde siempre se sabe que pertenezco a una comunidad de apoyo mutuo. Cuando estaba yo analizando una de las conferencias de este investigador, vi una foto de una comunidad de señoras en promedio de 97 años y también vi otra foto que me cautivó en una cocina, 6 amigas de 102 años en promedio. De verdad, y ellas sabiendo plenamente que una existe para la otra. ¿Te imaginas? Vamos, algo que es interesante también ver es que en estas localidades donde hay personas centenarias, incluso hay palabras, el lenguaje es distinto. Vamos, llévate la sorpresa. En Okinawa ni siquiera existe una palabra para designar lo que aquí conocemos como jubilación. ¿Te das cuenta? Allá no piensan en dejar de hacer. ¿Por qué? Porque la gente allá es feliz con lo que hace, entonces lo percibe, lo imagina para toda la vida. En cambio, pues tristemente en nuestra cultura, qué triste, ¿no? Pero de nuestro lado del planeta pareciera que tú llegas y tienes que trabajar y hay que trabajar para vivir y hay que ganar dinero y hazlo. Oye, pero no me gusta mucho lo que hago. No importa, usted chíngale. Al fin, el premio a chingarse es que llegue algún día en que lo deje de hacer. Imagínate, la ilusión de ir a trabajar es dejar de trabajar. Entiéndase, jubilación. Allá eso no existe. Allá existe una palabra que se llama Ikigai, precisamente de la que estaba investigando cuando te platiqué al inicio del episodio, que bueno, es todo un tema, muchos conceptos, ya tengo programado alguna columna especial, otro podcast, algo, pero para fines prácticos la traducción de esa palabra, de hecho aquí qué triste que de este lado del planeta no tenemos una palabra que la traduzca, más bien tenemos que medio explicar el concepto, es la razón por la cual tienes deseos de levantarte todas las mañanas. Esa sería la mejor manera de sintetizarlo aquí brevemente. Y bueno, para fines prácticos te puedo nombrar que en la investigación hay otros lugares donde, por ejemplo, también en Loma Linda, California, en los Estados Unidos, también hay gente muy longeva, sobre todo porque ahí están los adventistas, que son un tipo de religión que toman muy en serio, por ejemplo, su sabbat, su descanso, que lo toman desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, en donde no se dedican a nada más que estar en comunión con su Dios, saliendo a caminar y a dar paseos para convivir con la naturaleza. Y esto, pase lo que pase, suceda lo que suceda, pendiente, que se suspende todo. Imagínate tener esa dinámica todas las semanas de reconectarte con tu paz. Y bueno, pues cada una de estas culturas toman tiempo para dedicarse a algo verdaderamente valioso que no es precisamente ni el dinero ni el éxito, sino la convivencia. La comunión con Dios, con quien crean en ellos, ¿no? Ellos, los sardos rezan, los adventistas del séptimo día oran, los kiwanenses tienen una veneración a los antepasados, pero
aquí lo interesante es que cuando se tiene prisa o se está estresado, pareciera que eso desencadena una reacción inflamatoria. Cuando una persona está estresada, angustiada, hay una respuesta inflamatoria en el cuerpo. De hecho, un día de preocupación genera más desgaste que una semana de trabajo intenso. Y vamos, se ha observado que cuando se disminuye la velocidad, la competencia, cuando se detiene, meditación, 15 minutos al día, convierte ese estado inflamatorio en un estado más antiinflamatorio. Esto como médico incluso para mí es muy difícil revelártelo, pero bueno, bendito Dios, soy mucho más que médico. Y la gran sorpresa es que la meditación tiene un efecto antiinflamatorio. Claro, hay que cuidar tu alimentación, conviene, pero aquí lo interesante es que no hay una dieta para la longevidad, sino que se ha visto que estas personas que viven más de 100 años beben un poco todos los días y es un vino muy alto en polifenoles. Y esto no quiere decir que te recomiende tomar, pero está abierta la observación en las personas longevas. Tienden a comer una dieta basada en plantas. Y esto no significa que no coman carne, sino muy poca. Comen más tipo de leguminosas, nueces. Tienen estrategias para no comer en exceso. Y de verdad se alejan de las mesas para comer en el momento adecuado. Para fines prácticos, déjame darte un resumen de lo que se me hizo muy revelador y espero que hayas disfrutado mucho este episodio, que lo quise tener contigo más como una plática de algo que a mí me tiene muy sorprendido, porque incluso qué fuerte que como médico nunca se nos dio una educación a largo plazo. Nunca se nos habló de nutrición, nunca se nos habló de la relación que tienen la salud, la convivencia y tener buenos amigos. Bueno, se observaron 3 cosas en las comunidades más longevas que creo que tú y yo podríamos aprender y sacar nuestras conclusiones. Primero, se mueven naturalmente. Esto no es de ir al gimnasio, rutinas, ejercicios, yoga, pilates, no. Se mueven naturalmente, diario. No tienen las comodidades de las sociedades más avanzadas, en donde con un botón la comida llega a tu casa. Es increíble. Bueno, algo que es muy importante y es la actitud ante la vida. Segundo de 4 puntos. Una actitud ante la vida con un propósito de vida. En algunas imágenes que vi, en los documentales que vi, en los libros que he podido empezar a leer, bueno, hay fotos de un hombre de 102 años que su Ikigai es levantarse todas las mañanas para ir a dar su clase de artes marciales. O sea, salud. ¿Por qué? Porque es lo que le da vida. No contemplan el detener la actividad, pero ¿por qué si es la que me da vida? Hay un gran sentido de propósito. Qué hermoso. El tercer punto es que comen inteligentemente. Esto es, que quede claro, las dietas no funcionan. Ninguna dieta en la historia de la humanidad ha funcionado para más del 2% de la población mundial. Sino que lo que sí existe es el estilo de vida, una forma de comer de manera natural, en donde, bueno, toman vino con un alto contenido de polifenoles. Hoy podemos, muchos de los que no toman vino, de verdad hay unos suplementos con resveratrol extraordinarios, hay un predominio de alimentación a través de plantas y lo más importante es que nunca terminan comiendo en abundancia, sino siempre reservan un tiempo en su metabolismo donde ellos sienten que ya están al 80% de satisfacción y ya paran de comer. Y la cuarta, y no por ser la cuarta es la menos importante, todas son observaciones en las personas más longevas, es la conexión que tienen con otros seres humanos. Sus más amados, la familia y amigos están en primer lugar en sus vidas. Hay una clara sensación de pertenencia,
y están con la tribu correcta. Solamente conviven por años con las personas correctas para su estilo de vida. Y es que tú lo sabes, está demostrado que si tú, de aquí, de este lado del planeta y cualquier lado, si tus amigos más cercanos, los 3 o 4 amigos más cercanos son obesos, tú tienes mucho mayor posibilidad de serlo. Y si tus 3 o 4 amigos más cercanos tienen en su estilo de vida más natural, común y corriente, el levantarse temprano, el ir a caminar, el convivir con la naturaleza, hacer algún tipo de ejercicio, lo más posible es que tú también lo tengas. La convivencia nos afecta mucho, nos influencia mucho el tipo de personas con el que nos relacionamos. Pues bueno, espero yo que con estas reflexiones saquemos jugo de la experiencia. Simplemente en este breve episodio observamos lo que suelen hacer las personas más longevas del mundo. ¿Eso garantiza que si lo hacemos nosotros lleguemos a vivir más de 100 años? No lo sé, pero creo que fue interesante observar. Mira cómo viven, mira cómo conviven, mira cómo dedican tiempo a su Dios. Mira cómo se mueven para estar más en contacto con la naturaleza. Hijo, creo que tú y yo, por lo menos yo, mucho que aprender de eso que nunca nos dijeron en la escuela. De libros que, pues no, donde no viene esta información. Espero que este episodio te haya dejado algo. Y si así es, como siempre, te invito a que lo compartas. Compártelo con tus seres queridos. Ponlo en tus redes sociales. Recomiéndalo. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio gratuito dentro de un mes. Y si tú estás suscrito a mi membresía de paga, la comunidad 118, bueno, vas a recibir otros 2 podcasts dentro del mes. O sea, 3 en total. Si estás en la suscripción gratuita, 1 al mes. Si estás en la suscripción de paga, que es muy simbólico, imagínate 118 pesos en un mes, por favor. Bueno, ahí tienes una enorme cantidad de beneficio y reconocimiento al trabajo que implica producir un podcast. Qué gusto me da haber estado contigo el día de hoy. De hecho, yo necesitaba platicar contigo un rato. Hasta el siguiente episodio. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.